su asistencia a este seminario con el que inauguramos el curso 2018-2019 de Seminarios de Economía y Políticas de Salud de FUNCAS. Como saben algunos de ustedes, ya el año pasado hicimos unas cuantas sesiones y este año tenemos programadas 4. Y esta es la primera. Yo creo que es una sesión que tiene gran interés porque planteamos el tema de la obesidad, que es un problema cada vez más importante y más grave. Los últimos datos que yo he visto de la nueva encuesta nacional de salud pues nos ofrecen un empeoramiento. En la anterior parecía que nos estancábamos, pero desgraciadamente no ha sido así. En la nueva encuesta de salud los datos son peores tanto en cuanto a obesidad como a sobrepeso. Y un problema que los científicos como Susana Monereo apuntan es la importancia que puede tener el azúcar y en concreto el azúcar añadido a las bebidas refrescantes. Y sobre esta cuestión, pues ya se ha producido investigación económica, como en tantas otras áreas, y hoy vamos a presentar un trabajo sobre el efecto de los impuestos, el impuesto creado en Cataluña. Tenemos un experimento natural reciente en Cataluña. Desde 2017 hay un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Este trabajo ha sido realizado en Barcelona. Tenemos a uno de los autores, a Judit Val, que es la primera firmante del trabajo. Le acompaña Guillem López Casasnovas, que como saben es una de las personas que más ha contribuido al desarrollo de la economía de la salud y fundador de un centro de investigación de gran importancia como es el CRES, en el que Judit ha trabajado. Judit ahora está en la Universidad de Barcelona y es una de estas jóvenes economistas científicas que tienen un conocimiento profundo de los métodos cuantitativos y también de la teoría económica, y esto se está viendo los resultados de estas mejoras en la educación y en la aumento del número de personas bien formadas en estas áreas, pues en la producción científica de nuestro país, en concreto en este área. Yo le doy la bienvenida a Judit Val y la enhorabuena porque me parece que es un trabajo muy interesante. Antes nos hablará la doctora Monereo, Susana, que está aquí a mi derecha, que es la jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Gregorio Marañón, que es una gran conocedora de los problemas de la nutrición y la obesidad, en los que lleva trabajando muchos años. Ella estaba antes en el Hospital de Getafe, por eso la conocí yo, porque estaba muy cerca de la universidad. Hicimos algún trabajo juntos en relación con la diabetes y luego se ha trasladado al Gregorio Marañón. Y Susana, además, como muchos sabrán sin duda, también tiene grandes virtudes como comunicadora, de las que ha dado buena prueba reiteradamente. Entonces, a Susana le hemos pedido que primero, en unos breves minutos, si es que esto es posible, nos haga un resumen de qué sabemos en torno a la relación entre azúcar y obesidad, una cuestión estrictamente biomédica. Después hablará Judit con su exposición del artículo con la investigación económica y finalmente Ricardo Mora, que está a la izquierda, que es miembro de mi departamento, del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III, pues hará comentarios a este estudio de Judit y de Guillem López Casasnovas. Ricardo también es un joven investigador con gran dominio de los métodos cuantitativos, como pueden ustedes ver en sus contribuciones científicas, a las que tienen acceso fácilmente en los propios documentación del seminario. Aparece su currículum y los enlaces necesarios para conocerla. Yo creo que va a ser una sesión de gran interés y yo, sin más, les doy la palabra a los ponentes. En primer lugar, como he dicho, a la doctora Monereo. Bueno, este binomio que es tan traído y tan llevado, la relación entre obesidad y las bebidas azucaradas. Lo primero, decir que la obesidad es una enfermedad. Yo creo que hay mucha gente que aquí lo sabe, no sé si todo el mundo lo tiene claro, pero es una enfermedad, aunque haya incluso los propios obesos que no quieren verlo. De hecho, en la última encuesta que hizo la Sociedad Española de Obesidad a principios de este año, le preguntamos a la gente, ¿usted se considera obeso? Y el 80% de los que lo eran dijeron que no.
que ellos obesos no, tenían el peso normal o un poquito de sobrepeso, pero obesos no. Y eso es algo que vemos muy frecuentemente, es decir, una persona entra por la puerta con una obesidad importante y te dice que lo suyo es un poco de gordura, pero obesidad no. Y eso relacionarlo con que es encima una enfermedad, y una enfermedad muy importante, que al menos que se asocia, por supuesto, con mortalidad, con reducción de la expectativa de vida, pero también se asocia a un deterioro enorme de la vida en general, porque no solo se ve, sino que pesa, estropea las articulaciones, el riñón, el hígado, produce diabetes, es decir, la asociamos normalmente a 12, 13 problemas cotidianos de la vida cotidiana, reflujo gastroesofágico, infertilidad, es decir, y mucho más ahora que ya se ha visto claramente que se asocia con el cáncer. Por lo tanto, creo que es una alerta sanitaria en toda su magnitud el hecho de saber que de ver esta diapositiva. La obesidad no solo es un problema, a mí eso no me parecería un problema si no viera esto, es decir, que está creciendo y que está creciendo a una velocidad importante y sobre todo, aunque en Europa, que serían las rayas azules, estamos creciendo a menos velocidad, pero fíjense los países asiáticos, Egipto, que es el país donde más obesidad ahora hay en el mundo, China, etcétera, es decir, la prevalencia sobre todo está creciendo y curiosamente en los países desarrollados la fracción, que no he traído esa diapositiva, que más está creciendo de esto es la obesidad mórbida. O sea, esos obesos con un índice de masa corporal por encima de 40, que ahora ya en España tenemos casi hasta un 2% de la población. O sea, muy preocupante. Esto hace que este mapa, que es escalofriante, tengamos en rojo oscuro países que tienen un porcentaje por encima del 30% de su población es obesa. No tiene exceso de peso, es obesa. El exceso de peso representaría lo que es el sobrepeso más la obesidad. En España, esas cifras, no tengo la última encuesta de salud, pero estamos alrededor del 60%. Es decir, el exceso de peso supone el 60% de la población, de la cual alrededor del 20-21% sería obesa y el resto, el 30 y tantos por ciento, tendría sobrepeso. Es decir, que son cifras muy preocupantes y que además no solo es una foto fija, sino que yo creo, como médico y como médico de la sanidad pública, es que aquí veo que hay políticos, es que no sé de dónde vamos a sacar el dinero, los médicos, pero dedicados a la política. Yo no sé de dónde vamos a sacar el dinero porque estos no son obesos, son diabéticos, hipertensos, tienen infartos, tienen de todo. O sea que es un problema de salud muy grande. Hoy en día, desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, el por qué es realmente hay un cambio de escenario radical. Hemos pasado de hacer una actividad física inevitablemente, es decir, para trabajar, para ir a cualquier lado, había que moverse, es que era imposible no hacerlo y había, bueno, cierto grado de escasez calórica, es decir, que conseguir los alimentos, bueno, no es que fuera difícil, pero no era tan fácil como ahora. Este escenario ha cambiado y hoy tenemos el escenario justo inverso, es decir, una actividad física escasa y que además hay que pagar para moverse, hay que ir al gimnasio, contratar un entrenador, o sea, no es fácil, no lo tenemos incluido en nuestra vida cotidiana, y un mundo donde el exceso calórico es que hay que ir con una metralleta por la calle para no comer, es difícil no comer, muy difícil. Dejando a un lado lo que es actividad física, porque me voy a centrar un poco más en lo que es la comida, hoy este entorno alimentario excesivo yo lo pondría en estos 5 puntos. Una disponibilidad ilimitada de alimentos. No conozco a nadie que no tenga enfrente una pastelería o uno abierto 24 horas, es decir, es enorme. El precio es relativamente bajo, se puede conseguir comida a unos precios sorprendentemente bajos. Las raciones han aumentado de tamaño y, vamos, no tengo que remitirles al cubo de palomitas que nos metemos ahora en el cine. Y la densidad calórica ha aumentado. Ustedes saben que la alimentación normal, lo que es comida natural, está a 1 caloría por mililitro o por centímetro cúbico. Eso sería un filete normal, pero un alimento procesado que ha sido elaborado con una industria alimentaria que es brutal, la capacidad que tiene para elaborar estos alimentos tan ricos y pues ha conseguido una densidad calórica que triplica, cuadriplica esa concentración. Es decir, que nosotros podemos comer ahora un trozo de un alimento procesado que está riquísimo y ya no tiene 1 caloría por mililitro, tiene 3 en el mismo volumen. Por lo tanto, la facilidad de aporte calórico es enorme. Y ahí entra el azúcar. Casi todos los alimentos procesados le han añadido azúcar, porque el azúcar tiene una palatabilidad, hace como la grasa que estén mucho más ricos y nos apetezca comerlo más.
hace que la textura del alimento cambie, le permite al procesamiento del alimento conservación, o sea, muchas cosas. Yo no soy experta en esto, pero realmente ha hecho que la cantidad de azúcar que se ha ido añadiendo poco a poco, es enorme, y hoy en día estamos acostumbrados a ese sabor. Y eso hace que nos apetezca. Y luego hay que recordar, que no lo he traído aquí, pero que el azúcar, el sabor dulce, existe porque de forma natural los sabores eran como el código de barras hoy en día. ¿Cómo distinguíamos si un alimento antiguamente era malo o no se podía comer? Por el sabor. Aquello que era ácido o muy amargo se rechazaba. Y lo dulce que se hacía, se comía mucho porque era muy bueno, aportaba mucha energía. Y es porque tiene una conexión directa con el cerebro e induce el mecanismo de recompensa. Sube un neurotransmisor que se llama la dopamina y hace que comas mucho. O sea que si tú ves algo dulce, y eso ocurre con el sabor dulce, es decir, ocurre con el dulce de azúcar, pero también con los edulcorantes. O sea, el sabor dulce incita a seguir comiendo. Y aquí entramos en el capítulo de los azúcares añadidos. Hoy prácticamente todo tiene azúcar añadido, pero sabemos que la cantidad se concentra fundamentalmente en las bebidas, sin despreciar todo lo que son los dulces y los snacks, todo esto que tiene azúcar. En el capítulo de las bebidas, esto es un artículo publicado en JAMA, es decir, que no es serio. Dentro de las bebidas, el grupo más importante son las soft drinks, las bebidas dulces, aunque no hay que despreciar los zumos, que cada vez es un capítulo más grande y se están consumiendo mayor, sobre todo los niños consumen mucho zumo, todas las bebidas energéticas y lo que se están incorporando ahora de los tés, las aguas edulcoradas, es decir, empieza a haber un capítulo enorme de bebidas con sabor dulce. Algunas son con edulcorantes, pero muchas son con azúcar. Y entonces vamos a entrar en la relación entre la obesidad y el azúcar. Estas gráficas, o sea, que es que son iguales. Cuando uno ve cómo se ha ido incrementando el consumo de azúcar y en la dieta y cómo suben las curvas de obesidad en el mundo, pues sería muy fácil pensar, bueno, pues esto no es casualidad, es causalidad. Es decir, una cosa produce la otra. ¿Y qué ha ocurrido desde que empezamos a tener esta información? Pues que han aparecido otras gráficas en las que se ve que a pesar de que el consumo de azúcar ha bajado, la obesidad ha seguido creciendo. Es decir, ¿dónde nos posicionamos? ¿Dónde está? Bueno, pues los estudios más importantes empiezan en el año alrededor de la década de los 2000 con este señor que se llama George Bray, que relaciona en un estudio controlado en el cual controla la ingesta de azúcares, sobre todo de la fructosa, del sirope alto en fructosa, ajustando por actividad física, densidad calórica de la dieta, la edad, el sexo, etc. Estudios ya que empiezan a ser serios y encuentra que en relación con el sobrepeso se produce un crecimiento en paralelo entre el consumo de este tipo de azúcares en forma de bebidas dulces y la aparición de sobrepeso en esa época. A partir de ahí, ríos de tinta y mucha controversia. ¿Realmente los azúcares tienen que ver con la obesidad? Y hay diversos estudios, depende de si el azúcar ha sido sustituido, se ha añadido al tal, se ha sustraído, es decir, y lo que nos empiezan a decir es que, fíjense, en este apartado están todos por el lado de la derecha, o sea, en positivo, sí que parece que cuando tú añades azúcares en general a la dieta, se asocia con la aparición de obesidad. Cuando estudiamos ¿dónde están los azúcares que añadimos a la dieta? Pues realmente parece que el capítulo de refrescos, esto es un estudio hecho en España, coincide bastante con el que se publica en JAMA. Alrededor del 25% de los azúcares añadidos están en forma de bebidas dulces. Es decir, que el capítulo mayoritario único de añadir azúcares está en las bebidas. Eso no quiere decir que no estén importando el resto, sean importantes, porque el 75% del azúcar añadido está en forma de otras sustancias que no son las bebidas dulces. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se han ido analizando y les traigo un metaanálisis importante en el cual ya se empiezan los estudios serios, el estudio de las enfermeras, el de los health professionals, o sea, varios estudios en los que, ajustando por todo el resto de variables que podemos pensar que están influyendo en la aparición de obesidad, actividad física, etcétera, se empieza a ver una correlación directa entre el consumo
al mes, al día, etcétera. Entonces se ve que conforme se consumen más bebidas, más se correlaciona la relación con obesidad. En varios estudios y en un metaanálisis, es decir, que aquellas personas que toman más de una bebida azucarada al día tienen una aparición de obesidad que llega casi a 7-8 veces en relación a las personas que no consumen o que consumen mucho menos. Es decir, que estos estudios ya nos empiezan a hablar en que es en positivo. ¿Y por qué? O sea, como médico, ¿qué está haciendo esto? Pues los azúcares, fundamentalmente la glucosa y la fructosa, que son los dos azúcares que encontramos en estas bebidas, por un lado aumentan las calorías de la dieta, pero por otro lado reducen los nutrientes básicos que tomamos, porque son azúcares que van sueltos, no están unidos al alimento matriz, por lo tanto no aportan ni las vitaminas, la fibra, etcétera, que ayudan a que ese azúcar, cuando la tomamos en forma de alimentos naturales, se metabolice mejor, por así decirlo. Entonces, producen resistencia a la insulina, que como saben es la hormona que hace que ese azúcar se metabolice, el sujeto empieza a engordar, la insulina no le hace efecto y desvía el azúcar que debería estar consumiéndose en las células, la desvía y la transforma en grasa. Y entonces tenemos un individuo que está empezando a acumular grasa, pero está malnutrido, no tiene energía suficiente, porque el azúcar no la utiliza como nutriente, la está utilizando como reserva. Eso le va a dar más hambre, por lo tal va a seguir consumiendo. O sea que establece un círculo vicioso, aparece obesidad, aparece enfermedad metabólica, aumenta el apetito, se reduce la saciedad y esa obesidad, en paralelo con la enfermedad metabólica, pues aparecen las enfermedades que hoy sabemos, como es fundamentalmente la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la gota, sobre todo los que consumen fructosa, hígado graso, que hoy está siendo un problema grande, el síndrome metabólico y el cáncer. Y, como saben, que en aquellos sujetos que toman muchas bebidas dulces, sobre todo aquellas que se unen al ácido fosfórico, pierden mucho calcio por la orina y hoy estamos viendo que esto va a dar lugar a osteoporosis, es decir, que no en un día ni en dos, pero en 30, en 40 años, pues está empezando a verse que sujetos que consumen alta cantidad de bebidas dulces empiezan a tener osteoporosis. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, hoy podemos entender que el consumo excesivo de bebidas dulces se asocia a obesidad en niños, obesidad en adultos, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, la aparición de gota, sobre todo en varones, aumento de triglicéridos en estos dos últimos apartados cuando lo que se consume es preferentemente fructosa, caries y de forma secundaria la aparición de cáncer de colon y mama secundaria a la aparición de obesidad. Tampoco, o sea, yo no soy experta en la industria alimentaria, pero vamos, simplemente traer que una lata de azúcar, de un refresco normal, tiene alrededor de 10 gramos de azúcar por 100 mililitros. Eso quiere decir que una lata de refresco de 300 mililitros, 330, que suele ser lo que tienen, pues nos da 35 gramos de azúcar y son 140 calorías que nos aporta. Si tenemos en cuenta... Traigo este estudio, que los tuyos son más recientes, pero vamos, que en España, como en el resto de Europa, el consumo de bebidas ha ido aumentando y que ahora estamos de 3-4 litros de 3 o 4 latas diarias de este consumo, pues no es difícil pensar la cantidad de azúcares. Esto hizo que la Organización Mundial de la Salud nos sacara una recomendación, que aquí se la traigo, y es que los azúcares añadidos no deben pasar... O sea, una recomendación firme que se redujeran los azúcares y que estos deben representar menos del 10% de la ingesta calórica total, sería una recomendación firme. Hizo una recomendación adicional que lo redujéramos al 5%. Bueno, pues haciendo las cuentas de la vieja, como he traído, si una dieta normal, que podemos estar haciendo personas que estamos aquí, de 2.000 calorías, el 10% serían 50 gramos, el 5% 25. Si tenemos en cuenta que añadimos 3 latas diarias de un refresco azucarado, pues le estamos añadiendo a nuestra dieta 420 calorías puras de azúcar, que son 105 gramos, lo que supone el doble de las recomendaciones que deberíamos hacer. Por tanto, yo creo que es un tema muy importante a pensarse porque nos está dañando la salud. Desde el punto de vista médico, ¿qué soluciones se me ocurrirían a mí como médico? O edulcorantes artificiales, ¿qué sabemos hoy? Bueno, pues que no tienen efecto saciante y que hay estudios en los que pueden incluso aumentar el apetito,
que sabemos claramente que se compensa con otros nutrientes. ¿Cuántos de ustedes no se han tomado una sacarina después de una copiosa comida? Bueno, pues evidentemente eso está estudiado y hoy se sabe que a la persona que tú le añades edulcorantes compensa con otros. Probablemente tengan efecto en lo que es una dieta de adelgazamiento como tal, pero no el uso masivo para controlar la obesidad. Parece que por ahí van. Y se están habiendo efectos muy negativos sobre la microbiota intestinal, que ustedes saben que hoy está muy implicada en la fisiopatología de la aparición de la obesidad. En segundo lugar, incrementar el precio de los impuestos. Nos van a hablar ahora claramente. Puede ser hay países en los que no ha dado mucho resultado, pero en Cataluña es donde menos obesidad hay, o sea que a lo mejor algo ha tenido que haber. ¿Los pacientes compensan hacia otros alimentos? Esa sería una pregunta a hacerse. O al alcohol. Reducir el porcentaje de azúcares, a mí es el que más me gusta como médico. Creo que hay efecto positivo y que hay ya hay modelos teóricos en los que claramente se ve que se disminuye la obesidad y a mí me gustaría que esto se pusiera en marcha y creo que en España el Ministerio se puso las pilas con esto. Reducir la disponibilidad de bebidas. Yo trabajo en un hospital y en la puerta de mi consulta hay 3 máquinas vending llenas de bebidas y de productos densamente calóricos, muy engordantes, que bueno, pues esto habría que controlarlo. Creo que hay que mejorar el etiquetado, como médico también. Creo que los azúcares, hay hasta 60 formas distintas de llamarlos en el mercado y habría que unificarlos. Nadie entiende el etiquetado, yo creo que esto es muy importante. Y, por supuesto, educación sanitaria global para que la gente se acostumbre a beber agua. O sea, que nos tenemos que quitar la sed con agua. Como médico, mi recomendación es esa y luego tómese usted la bebida que quiera y disfrútela. Pero hay que quitarse la sed con agua. Así que con esto termino. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, muchas gracias a Félix por la invitación y también por decir que soy joven. Gracias a la doctora Monereo, porque yo creo que su introducción ha hecho mucho más fácil mi tarea. Ahora ya no tengo que introducir el tema, creo que ha quedado muy claro lo importante que es el tema de la obesidad, el tema del sobrepeso y el tema de cómo lo hacemos para reducir este consumo de bebidas azucaradas. Entonces, yo voy a presentar este artículo que ya hemos comentado junto con Guillem López Casasnovas, en el que vamos a analizar el impacto de este impuesto sobre bebidas azucaradas que fue introducido en Cataluña en 2017. Bueno, esto ya me lo voy a saltar porque la doctora Monereo ha hecho una introducción muy espectacular. Solo me gustaría resaltar que el tema del sobrepeso infantil, que en España está alrededor del 25%. Entonces, esto, como ha comentado la doctora Monereo, es gente que en la edad adulta van a tener también sobrepeso o obesidad y esto, bueno, pues todos los costes sanitarios y también de mercado laboral que esto comporta. A mí, como economista, creo que la doctora ha explicado muy bien los efectos negativos de la obesidad y el sobrepeso en la salud, diabetes, problemas cardiovasculares, pero a mí, como economista, me gustaría destacar también que tiene efectos negativos también sobre el mercado laboral. Es decir, esta gente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, o estos niños que tienen sobrepeso o obesidad, esto quiere decir que en la edad adulta van a obtener, está estudiado, hay estudios académicos que lo demuestran, van a obtener salarios menores y también van a tener una menor probabilidad de encontrar un trabajo. Entonces, ¿cómo esto sí que lo voy a explicar porque no lo ha comentado la doctora Monereo, cómo se relaciona las tasas de obesidad o de sobrepeso infantil en España con las tasas en el resto en algunos de los otros países que hemos seleccionado? Aquí vemos que nosotros podríamos pensar, bueno, seguramente estas tasas son muy elevadas en todas partes, entonces a lo mejor en España no estamos tan mal. Pues no es así, porque las tasas, esto es de sobrepeso infantil, en España son mucho mayores que en otros países como Francia, que son vecinos nuestros, o como Alemania, y están al nivel del Reino Unido. Están también por encima de la media, perdón, está también por encima de la media de las tasas de sobrepeso infantil en la OCDE. Por lo tanto, yo creo que el sobrepeso y la obesidad en la edad adulta son preocupantes, pero el sobrepeso y la obesidad infantil son muy preocupantes porque esto a largo plazo estos niños van a tener muchos problemas de salud y de mercado laboral.
Entonces, como esto es una cosa que está en crecimiento en toda Europa, la Organización Mundial de la Salud en 2016 hizo un informe para evaluar qué medidas fiscales se podían introducir para poder luchar contra la obesidad y contra el sobrepeso en los países desarrollados, sobre todo. Entonces, me gusta, uno de los elementos que la Organización Mundial de la Salud destaca son los impuestos sobre las bebidas azucaradas. Y en particular, me gusta mucho esta frase porque resume muy bien lo que nosotros vamos a ver en nuestro estudio. La Organización Mundial de la Salud, en este informe sobre medidas fiscales para luchar contra la obesidad y fomentar una dieta saludable, lo que decía es que existe cada vez más evidencia de que los impuestos que estén bien diseñados sobre las bebidas azucaradas pueden dar lugar a una reducción importante en el consumo, especialmente si estos impuestos se diseñan para aumentar el precio final de las bebidas azucaradas en un 20% o más. Y esto es importante y lo quiero resaltar porque en el caso del impuesto catalán vamos a ver que para una parte de las bebidas azucaradas, en particular las que están en unos recipientes más grandes, de 2 litros, el aumento del precio final es de más del 20%. Y esto es algo que no se había conseguido en la mayoría de los otros países que han introducido el impuesto sobre bebidas azucaradas. Entonces, a mí me gusta también en la literatura académica explicar que el caso catalán es un ejemplo de esta recomendación que hacía la Organización Mundial de la Salud. Porque esta evidencia que se comenta en el artículo son modelos teóricos y modelos de simulación, no están basados en un impuesto que se haya implementado. Esto es simplemente para explicar que estos tipos de impuestos se ha aplicado en varios países y en 7 ciudades de Estados Unidos. Los países que lo han introducido más recientemente son Irlanda, Reino Unido y Sudáfrica, que implementaron el impuesto en abril del 2018, de este año. Entonces, es una tendencia muy reciente y que la mayoría de países desarrollados la están implementando. Vamos a ir directamente al impuesto catalán. Se aprueba en el Parlamento el 22 de marzo de 2017 y la introducción del impuesto se prevé para el 1 de abril del mismo año, del 2017. Pero la industria tuvo varias quejas porque decían que no habían tenido tiempo de preparar todo el sistema informático para poder pagar el impuesto. Entonces, la Generalitat, aunque estaba previsto que entrara en vigor el impuesto el 1 de abril, lo que hace es que pospone durante un mes la introducción del impuesto para dar tiempo a la industria a adaptarse a esta nueva medida fiscal y efectivamente se introduce de manera oficial el 1 de mayo del 2017. Esto es importante porque veremos que durante este mes, entre el 1 de abril y 1 de mayo, hay un aumento en las compras de bebidas azucaradas porque hay un efecto stockpiling, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Y es que el 1 de abril se hizo mucha difusión en los telenoticias, en las radios, de que el impuesto se posponía durante un mes y durante este mes las familias, comercios, bares, restaurantes compraron de manera masiva, como veremos en las gráficas, bebidas azucaradas para evitar el impuesto. Entonces, se aplica sobre bebidas azucaradas que no tengan alcohol y que contengan edulcorantes calóricos agregados. Esta es la definición del impuesto. Entonces, estos edulcorantes calóricos agregados son tanto azúcar como miel, fructosa, sacarosa, los jarabes, etc. Algunos ejemplos de los productos que fueron sujetos al impuesto son principalmente los refrescos, lo que se llama sugar sweetened beverages, los refrescos con azúcares añadidos, los zumos que contengan azúcares añadidos, los zumos que sean 100% naturales sin azúcares añadidos no están sujetos al impuesto, las bebidas deportivas, cualquier tipo de bebida que tenga azúcares añadidos
y en cantidades suficientes. En cantidades suficientes quiere decir la cuantía del impuesto varía según la cantidad del azúcar que contenga la bebida. Para bebidas que tengan menos de 5 gramos de azúcar por 100 mililitros no hay impuesto, ¿vale? Entonces, las bebidas que tengan más de 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros están sujetas a un impuesto de 12 céntimos de euros por litro. Las bebidas que contengan entre 5 y 8 gramos de azúcar por 100 mililitros están sujetas a un impuesto de 8 céntimos de euro por cada litro. Para calcular el impuesto se tiene en consideración la cantidad total de azúcar, en general, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo las leches alternativas y los zumos naturales, donde solo se considera el azúcar añadido. La distinción, si yo con conversas con la Generalitat, la distinción o la excepción esta se introdujo porque, según dicen, yo no soy experta en nutrición, pero según dicen, estos productos contienen otras cualidades nutricionales, como vitaminas, y por eso una parte, el azúcar natural, no está sujeto al impuesto. Una particularidad muy importante de la ley catalana, del impuesto catalán, es que es obligatorio, por ley, repercutir el impuesto al consumidor final. Esto es algo que en los otros impuestos sobre bebidas azucaradas de otros lugares del mundo no incluye la ley. Y desde nuestro punto de vista, después de hacer el estudio, nos damos cuenta que este es un factor muy importante para que realmente el precio se traslade al consumidor final y esto haga que el aumento de precio sea suficiente como para que este consumidor cambie su decisión de consumo. Entonces, los datos que utilizamos datos de una cadena de supermercados que tiene una cuota de mercado del 10% en Cataluña aproximadamente. Tenemos datos de ventas o compras semanales de 160 tiendas de esta cadena de supermercados y de 105 tipos de productos que nosotros seleccionamos para el estudio. Los datos semanales son de todas las semanas del año 2016 y todas las semanas del año 2017. También tenemos información muy detallada sobre la tienda o establecimiento de estos 160 establecimientos que tenemos y esto nos permite explorar efectos heterogéneos del impuesto a lo largo del territorio catalán. Y tenemos información sobre precios, solo tenemos una observación sobre los precios de estos 105 productos un mes después del impuesto y un mes antes del impuesto. Información sobre precios es mucho más complicada de obtener porque es mucho más sensible para las cadenas de supermercados en general, porque bueno, hay todo el tema de la competencia y tal, entonces solo pudimos obtener información sobre un momento temporal antes del impuesto y un momento temporal después del impuesto. Os voy a mostrar alguna evidencia descriptiva, primero sobre los precios, ya con los datos nuestros, y después sobre las compras, y después voy a pasar al modelo que estimamos de manera muy breve y a las conclusiones. ¿Se me escucha bien, no? ¿También? Si me levanto. Vale. Esto es ya con nuestros datos de los 105 productos que hemos seleccionado para el estudio. Esto es el cambio de precio en euros que nosotros estimamos con nuestros datos, dependiendo del tamaño del recipiente, en litros. Entonces, esto es el aumento o el cambio de precio en euros de los recipientes de 2 litros, el medio en nuestro estudio, de los recipientes de 1 litro, etcétera, etcétera. Los puntos verdes son el aumento de precio de las bebidas azucaradas, que están sujetas al impuesto. Los puntos azules, o los rombos azules, son para las bebidas cero, que no están sujetas al impuesto. Los triángulos rojos son para los productos de agua, que tampoco están sujetos al impuesto. Y lo que vemos es que la diferencia entre después y antes del aumento de precio, lo que vemos es que para los productos que no están sujetos al impuesto, no hay aumento de precio, que es lo que esperaríamos. Para los productos que sí que están sujetos al impuesto, hay aumentos de precios considerables. Para los productos más grandes, de 2 litros, aumenta el precio de media en 40 céntimos de euro.
Esto lo podemos calcular también no en euros o en céntimos de euro, sino en porcentaje respecto al precio anterior. Y lo que vemos es, de nuevo, para los productos que no están sujetos al impuesto no hay cambio de precio, incluso para las aguas en envases de medio litro hay una ligera reducción del precio, pero esto no tiene que ver con el impuesto. Y, de nuevo, lo que vemos es aumentos en términos porcentuales bastante grandes de las bebidas que están sujetas al impuesto. Las latas, por ejemplo, su precio aumenta alrededor del 5 o 10% respecto al precio anterior, antes del impuesto. Pero para las bebidas en recipientes de 2 litros, su precio aumenta en más del 20% respecto al precio anterior. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? ¿Por qué hay aumentos de precio más importantes para las bebidas de 2 litros? Porque estas bebidas de natural ya tienen un precio menor y como contienen el doble o el triple o 4 veces más que la cantidad de azúcar que las otras bebidas, el aumento es mayor en términos porcentuales. Fijaros también que, por eso he querido explicar el informe de la OMS, que este aumento de precio para las bebidas de 2 litros es mayor que la Organización Mundial de la Salud, que recomendaba un aumento de un mínimo de un 20%. Esto muestra que aumentaron los precios, pero aumentaron en la manera en que la ley lo decía, es decir, aumentaron en la cantidad de euros o de céntimos de euros que tenían que aumentar. Pues aquí lo que muestro es el mismo gráfico que antes, pero dividido. Este es el aumento real que tenemos en los datos para las bebidas de más de 8 gramos. Este es el aumento real que tenemos en los datos, que observamos en los datos de precio de las bebidas entre 5 y 8 gramos de azúcar. Y luego las líneas lo que representan son los aumentos de precio que tenían que haber sucedido o acorde con la ley. ¿Vale? Lo que vemos es que para las bebidas de más de 8 gramos de azúcar, todas aumentan en la cantidad, como mínimo, en la cantidad que marcaba la ley. ¿Vale? Esto lo hemos calculado nosotros porque, como sabemos, los gramos de azúcar de las bebidas y la cantidad de litros que tienen, podemos calcular el aumento teórico que dictaba la ley. Y lo que vemos es que todas las bebidas aumentan, las de 8 gramos y también las de 5 a 8 gramos, aumentan en lo que la ley marcaba. Por lo tanto, la implementación del impuesto, al menos para esta cadena de supermercados, pero tenemos bastante evidencia también que, al menos en el corto plazo, las otras cadenas también lo implementaron bien y cargaron el impuesto al consumidor final, al precio final del producto. Una vez que hemos visto que realmente el precio aumentó y aumentó en la cantidad que dictaba el impuesto, vamos a ver qué pasó con las compras. Esto es, de nuevo, evidencia que tenemos en nuestros datos del total de compras de bebidas azucaradas por semana. Aquí tengo desde la semana 7 a la semana 32. La línea roja es para el año 2017 y la línea discontinua azul es para el 2016. Lo que vemos es que el consumo de bebidas azucaradas en 2017 era mayor en todas las semanas que el consumo para la misma semana en el año anterior. Y esto es una cosa que se viene dando, ¿no? Lo hemos visto también antes, el consumo de bebidas azucaradas aumenta de año en año. Este efecto es el que comentaba el mes anterior a la introducción efectiva del impuesto. Las familias y los bares y restaurantes que compran las bebidas en estos supermercados se dieron cuenta de que tenían un mes antes de que entrara en vigor el impuesto, porque se pospuso durante un mes la introducción del impuesto, y hubo un aumento considerable de las compras de bebidas azucaradas, como se pueden guardar. Lo que vemos también es que, y esto no se dio en el año anterior porque no había impuesto, lo que vemos también es que después de la introducción del impuesto, el consumo en los 2 años se iguala. Es decir, esta diferencia de consumo que había antes del impuesto
y que hacía que el consumo fuera mayor en el 2017 que en el 2016, después del impuesto esta diferencia ya no existe, desaparece. Esto coincide con San Juan y con el final del curso académico, pero esto se da en todos los años. Si vemos la misma gráfica para bebidas que no estaban sujetas al impuesto, las bebidas Zero y Light, vemos también que hay un consumo mayor en 2017 que en 2016. Vemos un pequeño aumento también, y esto se debe, suponemos, a que cuando vas a comprar al supermercado un tipo de bebidas ya compras las dos, pero después del impuesto no se cierra esta brecha de consumo mayor en el 2017 que en el 2016, porque este tipo de bebidas no estaban sujetas al impuesto. Os voy a mostrar los resultados cuantitativos. La manera que tenemos de estimar esto es una manera muy sencilla desde el punto de vista de la econometría, y lo que hacemos es comparar el consumo de cada uno de estos tipos de bebidas, las bebidas que están sujetas al impuesto, las bebidas azucaradas, las bebidas light y zero y las bebidas de agua. Y lo que vemos es, comparamos la evolución de las compras o consumo justo después de la introducción del impuesto respecto al consumo justo antes, y esto en 2017 lo comparamos con la misma diferencia en 2016. De esta manera podemos controlar por los efectos temporales de aumentos del consumo que se dan cada año. Esto se llama son los resultados para bebidas azucaradas, para bebidas Zero y Light y para agua. El coeficiente importante es el que he marcado en identifica el impacto de la reforma sobre cada uno de estos grupos de bebidas. Si están estos asteriscos, después quiere decir que la diferencia es significativa. Si no, quiere decir que la diferencia no es diferente de cero y por tanto no hay efecto. Lo que vemos es que lo que es la raíz de la introducción del impuesto. Esta reducción por un aumento del consumo de bebidas cero. Esta reducción, ¿en qué tipo de bebidas o en qué tipo de productos se sustituye? Lo que vemos en nuestro estudio es que un 75% de esta reducción se sustituye hacia bebidas Zero y Light, porque estas aumentan en 3,5 litros por semana de crecimiento y producto. Un poco, intentamos ver dónde vemos un mayor efecto. Si miramos entre regiones, las diferencias entre regiones ricas y pobres, lo que vemos es que no encontramos muchas diferencias en este efecto medio, en esta reducción del 15% en el consumo. Es bastante similar tanto en regiones ricas como en regiones pobres. Se tiene que ir con cuidado porque el nivel de agregación que tenemos regional son las comarcas y no hay mucha diferencia porque es un nivel que es bastante grande, de agregación bastante grande, y por tanto la media, lo que utilizamos es las diferencias en la renta familiar disponible en las diferentes comarcas catalanas, y la diferencia no es muy grande. Entonces, creemos que el impacto, esperaríamos un impacto mayor en regiones más pobres, porque el aumento de precio es más fuerte para ellos, pero vemos que el impacto es básicamente el mismo en regiones ricas y pobres. Lo que sí que vemos es que el consumo, la reducción del consumo es mucho mayor en bebidas que están en recipientes grandes, en recipientes de 2 litros. Esto es muy coherente con lo que he mostrado antes, que el precio aumenta mucho más en este tipo de bebidas. Y por lo tanto, esto es una ley básica en economía, si aumenta más el precio, la reducción en el consumo es mucho mayor. Esto creo que también es importante desde un punto de vista nutricional, porque estas bebidas de 2 litros son el tipo de bebidas que las familias tienen en casa y que usan para todas las comidas, toda la familia, ¿no? Cuando vas a tomarte un refresco te tomas una lata, no te tomas una botella de 2 litros. Entonces, creemos que esta reducción en las bebidas más grandes puede tener mayor impacto, sobre todo en la población infantil. Y la última cosa que quiero destacar es que, como el objetivo del impuesto es la reducción en el consumo, porque es de bebidas azucaradas, porque esto es lo que tiene efectos negativos en la salud, lo que vamos a ver es
vamos a dividir las regiones entre esas que tienen una tasa de obesidad mayor y las que tienen una tasa de obesidad menor. Y vamos a ver si el impacto es mayor en las regiones que tienen mayor problema, ¿no? En las regiones que tienen una tasa de obesidad mayor. Estos son tasas de obesidad que sacamos de la encuesta catalana de salud. Estos son las 8 regiones sanitarias que hay en Cataluña y este es el nivel de desagregación más pequeño que podemos obtener con la encuesta catalana de salud. Vemos que la obesidad es mayor en las regiones del sur, de Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona, y en el Pirineo y la Vall d'Aran. Y en la zona central y norte de Cataluña, la obesidad es menor. Cuando miramos cuál de estas regiones tiene un impacto mayor el impuesto, esta gráfica mide el impacto del impuesto en estas mismas regiones. Es decir, hacemos la misma estimación que antes, pero para cada una de estas regiones y calculamos el impacto en cada una de estas regiones. Como sabemos las tiendas dónde están localizadas, podemos hacer esta estimación. Y lo que vemos es que la disminución en el consumo, es decir, el impuesto, es mucho más efectivo precisamente en las regiones que tienen mayores tasas de obesidad. ¿Vale? El impacto es mucho mayor en las 3 regiones que hemos visto en la gráfica anterior que tienen niveles de obesidad mayores. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, este resultado también es esperanzador. Finalmente, lo último que hacemos es intentar ver en términos de calorías, en cuánto se reduce las calorías consumidas entre la población que consume bebidas azucaradas de manera diaria en Cataluña. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que hacer algunos cálculos fuera de nuestro estudio, pero sabemos que 1 gramo de azúcar contiene 4 calorías. Aquí, si me equivoco, la doctora ya me corregirá. 1 gramo de azúcar contiene 4 calorías. Asumimos una media de 8 gramos de azúcar por 100 mililitros en todas las bebidas azucaradas que tenemos. Es una media para poder hacer los cálculos. Como sabemos que nuestro efecto es una reducción en más de 315.000 litros, entonces esto lo multiplicamos por los 80 gramos de azúcar que tiene cada litro de bebidas azucaradas y vemos que la reducción en términos de gramos de azúcar es de más de 25 millones. Vamos a la encuesta nacional de salud y vemos que allí sabemos que el 22% de la población catalana entre 20 y 80 años consume bebidas azucaradas de manera diaria. Por lo tanto, dividimos esta reducción de 25 millones de gramos de azúcar por el 22% de la población catalana, que son los que consumen las bebidas azucaradas, y vemos que de media, esto es una media, pero de media, se reducen las calorías ingeridas por consumo de bebidas azucaradas debido al impuesto en 84 calorías por persona y semana, que no está mal. Termino. Las conclusiones que sacamos del estudio es que si en la ley se introduce esta obligatoriedad que nosotros pensamos que es crucial a la hora de repercutir el impuesto al consumidor final, vemos que los aumentos de precio son considerables y pueden superar el 20%, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y que si esto pasa, la respuesta en términos de reducción del consumo de la bebida que está sujeta al impuesto es muy considerable también. Esto, creemos, aporta evidencia empírica sobre las afirmaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud en ese informe que he comentado, que estaban solo basadas en modelos de simulación. Pero resulta que estos modelos de simulación, por lo que vemos en el caso del impuesto catalán, eran muy acurados y realmente después, cuando esto se implementa, se ve que es así, que si el precio aumenta en más del 20%, la respuesta por parte del consumidor es muy importante. Simplemente destacar que los impuestos que se han introducido en otros países, que podemos hablar de ello, como no hay esta obligatoriedad de pasar el aumento de precio al consumidor final, lo que acaba pasando es que la industria asume
una parte, o alguien en la cadena de distribución asume una parte de este aumento de precio y, por tanto, el consumidor final solo soporta un 20, 30, depende del país, 35% del aumento de precio y, por tanto, la respuesta del consumidor es mucho menor. Gracias. Muchas gracias, Judith. Bueno, pues muchas gracias a Félix por la invitación y muchas gracias a Judith por su magnífica presentación de un trabajo muy interesante sobre una política económica que tiene implicaciones en salud que ya nos hemos encargado de aprender en las dos primeras contribuciones. Yo voy a intentar hacer mi trabajo, que es el de analizar desde un punto de vista de análisis cuantitativo las partes menos fáciles en cuanto a la interpretación de los resultados, porque hay unas cuantas cuestiones que son difíciles de interpretar de forma sin ningún tipo de ambigüedad sobre los resultados que nos ha presentado Judith. Intentaré hacerlo lo más motivador posible y no voy a entrar en términos econométricos técnicos, pero vamos, yo creo que va a ser llevadero. El artículo presenta evidencia empírica sobre los efectos en el consumo de bebidas azucaradas de la Ley 5/2017. La voy a llamar así a partir de ahora para que nos entendamos. Es una ley que establece un impuesto a bebidas con contenido azucarado y lo hace, entra en vigor el 1 de mayo de 2017. En el estudio se argumenta que los resultados muestran que el impuesto se transmite en un 100% al precio final del producto. Este es un aspecto fundamental del argumento y también voy a intentar hacer algún comentario al respecto posteriormente. Otro resultado importante es que el consumo de las bebidas azucaradas se reduce en un 22% frente a bebidas Zero Light. Y en parte esta reducción se argumenta con algún tipo de análisis, con análisis econométrico. Se argumenta que en parte esta reducción en la brecha se debe al aumento del consumo de las bebidas Zero Light. Es decir, que hay una sustitución. Esto lo hemos visto en la presentación anterior. Estoy haciendo un breve resumen. Los efectos, además, fueron heterogéneos, como habéis podido ver. Son mayores en zonas menos turísticas, no lo he mencionado, pero es verdad, son menos turísticas. Esto es interesante porque uno tendería a pensar que los turistas tienen menos preocupación por el precio en el que están comprando la bebida. Así que este es un resultado intuitivo. Y otro resultado que sí que haces especial hincapié en tu presentación y también se documenta bien en el paper es que estos resultados son mayores en aquellas regiones en las que los índices de obesidad son superiores a la media. A mí me parece un artículo fantástico, lo he disfrutado enormemente leyéndolo. Es el típico análisis empírico por el que yo doy la vida, es el tipo de cosas por las que a mí me gusta estar en la profesión en la que estoy. Está escrito con muchísimo cuidado, con muchísimo amor. Se aportan valiosos análisis de robustez y se utilizan además datos microeconómicos que tienen una alta calidad, pues nos gustaría tener. Esto no significa que el artículo sea perfecto y que las conclusiones sean... Y nosotros los economistas, no sé en otras ciencias, pero me toca hacer de malo, como ha dicho Félix, y los economistas siempre estamos viendo las posibles dudas de nuestro análisis. Y me va a tocar a mí este papel hoy, lo siento por todos, pero yo tengo mis dudas y Judith va a intentar... parte de ellas son debidas a mi falta de conocimiento del tema, estoy seguro, y espero que podáis resolverlas algunas. Así que me voy a centrar en aquellos aspectos de la estrategia empírica que pudieran generar dudas en la interpretación de los resultados. Empecemos con los efectos sobre los precios. Una parte importante del análisis es resaltar que se ha conseguido un 100% de la transmisión. Esto en general es inaudito. Ha existido algún caso empírico anterior, pero esto sería inaudito sobre los precios finales de los productos. Para ello se comparan precios un mes antes y un mes después de la introducción del impuesto por la disponibilidad de los datos. Simplemente los economistas no podemos disponer siempre con los datos. Aquí yo entiendo que esta es una restricción que nos viene impuesta y les viene impuesta a los analistas también. Ojalá les den más datos. Sería fantástico y estoy seguro que el resultado sería parecido y sería más convincente. ¿Qué facilitarían de todas maneras la reinterpretación de los resultados empíricos sobre los precios? Vamos a ver, según la teoría económica, ¿qué esperaríamos a priori a corto y a largo plazo? Yo he hecho en falta un poquito en el trabajo
un poquito una por lo menos somera exposición de lo que a lo que nos estaríamos enfrentando. Desde luego, con una industria en competencia perfecta a largo plazo, está claro el 100% va a acabar ocurriendo. Pero la competencia es perfecta en este caso y estamos en el largo plazo, en un horizonte temporal de un mes. Realmente, cuando los economistas nos plantean estas cosas, no entendemos un mes como un largo plazo y en este caso, además, entendemos que el precio se está pagando por el distribuidor y además los supermercados tienen políticas de precio. Es competencia perfecta lo que hay entre supermercados, no hay poderes de monopolio a través de la marca del supermercado. Y lo que me preocupa más de todo este análisis, en el paper aparece bien claro, y hemos visto en el gráfico, parece bastante contundente que hay un traspaso realmente del 100%. Yo esto no lo dudo en el mes en el que han visto los datos, pero exactamente qué mecanismos de control se han introducido en la ley para garantizar que esto ocurriese. Vamos a ver, si la ley tiene que decirlo, es porque debe haber incentivos que van contra la ley. En las empresas, en los supermercados, los distribuidores, si la ley tiene que especificar que se implemente al 100%, es porque si no lo dicen, no lo van a implementar al 100%. Entonces, si hay mecanismos, ¿cuáles son las formas en las que la administración no se ha amenazado a los supermercados o a los distribuidores para conseguir asegurarse que iban a hacer esto? Esto es importante por lo siguiente. Hemos visto una reducción brutal del consumo en las estimaciones de las bebidas azucaradas añadidas. Claro, esto es una parte del negocio que se les ha volatilizado. Entonces, ¿van a quedarse tan tranquilos si la ley no tiene mecanismos claros para poder asegurarse de que realmente les van a seguir manteniendo el impuesto al 100%, por ejemplo, en la zona de la Sierra del Ebro frente a Castellón, el 100% de diferencia, y va a haber es que el supermercado que está ahí cerquita de la frontera con Castellón va a tener una pérdida de clientes clarísima, porque los que sigan queriendo tomarse el azúcar se van a bajar a Castellón, se van a comprar 15 litros de Coca-Cola de 2 litros o de cualquier bebida azucarada, no quiero hacer propaganda, y ya está, van a haber sustituido un comprador por otro, y los supermercados tienen que tener miedo de esta posibilidad. Yo la tendría si fuese un supermercado en cualquier caso. Entonces, ¿cómo es posible que han conseguido este 100% si es a largo plazo realmente? Esto no queda claro y a mí me da dudas en el planteamiento. ¿Qué importancia tiene también que el pagador del impuesto, no sobre el que recae, pero el que lo paga, sea el distribuidor, que opera en un mercado concentrado, donde parece que puede tener más capacidades de llevar a cabo estrategias económicas para intentar disminuir los efectos negativos en la venta de estos productos azucarados que les están quitando beneficios? ¿Para qué vamos a negarlo? El supermercado en el que tenemos los datos ha tenido la posibilidad de variar los precios anteriormente a cuando se recogen los datos, la primera observación de precios. Es que la ley se pasa unos meses antes. Se han quedado quietos, de brazos cruzados, no han hecho ningún cambio entre el momento en que se pasa la ley y el momento en que les dejan los datos a los analistas que han hecho el estudio. No ha habido, por ejemplo, una reducción de los precios, no lo sabemos y sería interesante. Estoy probablemente convencido de que probablemente no lo hay, pero sí que creo que es muy importante para que el artículo sea fundamentalmente convincente, es muy importante que haya una fuente de datos alternativa que, si bien no demuestre categóricamente que este supermercado no ha entrado en estrategias de comercialización agresivas en sus precios antes de que tuviesen que entregar los datos a los investigadores, sí que por lo menos veamos que la historia es congruente con lo que está pasando a nivel agregado, por ejemplo, en las bebidas, en los índices de precios de bebidas, de sodas y similares. ¿Ha tenido el supermercado la posibilidad de ajustar la transmisión del impuesto tras el tratamiento? Claro, tenemos un mes después de la introducción. No sé si la amenaza del gobierno era os vamos a intentar controlar y esta amenaza después de un mes deja de ser tan creíble, no se producen controles. ¿Existe la posibilidad de que esta aplicación del impuesto de forma clara, contundente, al 100%, pues la cosa más o menos se relaje y en 4 meses lo tenemos todo olvidado realmente y ya se han conseguido, pues eso, disminuir el impacto sobre los precios finales del consumidor a un 50% del impuesto en vez del 100%? ¿Existe esta posibilidad? Y claro, los investigadores, con los datos que les han otorgado, no pueden responder a esta pregunta. Necesitamos otros datos y por eso yo creo que el artículo ganaría bastante si podéis conseguir otra fuente de datos en los que podáis decir, mira, es que además lo que sigue, yo creo que me has comentado un poco en la que hay otros índices y probablemente esa es la respuesta.
que es, bueno, también lo digo, hay otras bases de datos para precios agregados, lo digo en el comentario. Eso respecto a los precios. A suponer que realmente ha habido un incremento del 100% y que esto es 100% es permanente a largo plazo y para siempre. Dado que las bebidas azucaradas se venden en envases con diferentes capacidades, es evidente que de facto el impuesto sobre precio final se define según tamaño de envase y contenido de azúcar. El tamaño de base es continuo, yo no tengo ni idea, es continuo, a mí me da la sensación que tenemos como 5 o 6 diferentes tipos de envases realmente, no hay una cantidad ilimitada, si el continuo no es, pero 2 niveles no hay. Hay más. Entonces yo creo que por un poco precio adicional quizás podríais hacer un análisis un poquito más desagregado en el que no se hablase solamente de alto o bajo. Y luego existen 2 tramos en la implementación del impuesto, un tramo alto de 12 céntimos y un tramo bajo de 8 céntimos. Es decir, que existen muchos tipos marginales que se están introduciendo. Esto es fantástico para el análisis económico. A nosotros nos gustan estas variaciones un poco más o menos exógenas que ponen las políticas económicas, y yo me pregunto si habría alguna posibilidad de explotar esta exogeneidad de una manera un poquito más exhaustiva que como lo habéis hecho con esta discretización en 2, ¿no? ¿Por qué 0,5 litros es small recipient? Hombre, si le pregunto a un amigo que tengo alemán y hablamos de cerveza, él me va a decir que es small recipient, pero si le pregunto a mi mujer me va a decir que eso es inmenso. Así que me gustaría saber exactamente si hay el análisis, para quedarme un poco más tranquilo, si el análisis en el fondo no depende de esto, si cambiando un poco los parámetros pues vamos a tener exactamente los mismos resultados. Una cosa que me ha llamado la atención es que la regresión, el estudio cuantitativo, está utilizando observaciones en niveles absolutos, no en logaritmos. Esto básicamente me parece que estará bien si los establecimientos tienen el mismo nivel de negocios. Porque si tiene el mismo nivel de negocio, realmente estamos viendo las cosas bien. Pero si los establecimientos son diferentes, en una zona, por ejemplo, más rural, tenéis un supermercado mucho más pequeño, hombre, sería raro que en ese supermercado cayese la cantidad de consumo de bebidas en la misma manera que en el centro de Barcelona. Si ponemos la cosa en logaritmos, este problema se evita. ¿Lo habéis intentado? O no lo sé. Se ha intentado distinguir los efectos en el consumo entre productos tasados con el tramo bajo y productos tasados con el tramo alto. Son 2 formas de variabilidad en el tratamiento que, de hecho, sería interesante ver, por ejemplo, a mí me encantaría que encontraseis que aquellos productos que han sido tratados con el tipo impositivo alto, pues han recibido una caída de consumo más alta que aquellos que tienen un tipo impositivo más bajo. Estaría todo encajando perfectamente como un gran puzzle. Si lo encontramos al revés, si vemos que no hay diferencia entre que le pongan un 8 céntimos o que le pongan 12 céntimos al litro, pues sería sorprendente que los resultados no diesen lo que dice el sentido común, y por eso he hecho en falta que en el trabajo se haga una pequeña referencia a que en realidad hay 2 tratamientos, ¿no? Hay 2 tipos marginales. Me voy a saltar el penúltimo punto, que es muy técnico. Y el último punto, bueno, tenemos datos en varias semanas por establecimiento. Sería interesante poder ver si hay, si incluso controlando por cada tipo de característica que uno no podría conocer de cada establecimiento. Hay establecimientos que van a una demanda específica, establecimientos que van a otra, sin intentar evitar que ese tipo de diferencias entre establecimientos hubiese provocado el resultado que estamos viendo. Sería interesante controlarlo. Nosotros en econometría decimos que esto es controlar por efectos fijos, y aquí, aunque tenéis la posibilidad, no lo habéis empleado. Me ha sorprendido bastante. Creo que cualquier economista especializado en el tema os dirá, si tenéis la información, ¿por qué no explotarla? Controles. El estimador utilizado presenta estimaciones consistentes del efecto diferencial vis a vis. Es decir, estamos viendo cómo cae el consumo de bebidas azucaradas respecto a 2 productos, respecto a Zero Light y respecto a bebida embotellada, si lo tengo bien entendido. Agua embotellada, bebida embotellada. Es decir, tenemos 2 efectos que estamos calculando, vis a vis 2. Y esto está, en mi opinión, bastante bien pillado con el triple diff que habéis utilizado para controlar por los efectos de estacionalidad. Me parece que esto es bonito y que es bastante claro. Se ha intentado, claro, el asunto de hacerlo vis a vis es porque, obviamente, los azucarados se van a sustituir por Zero Light. Menos a lo mejor por azúcar, por agua embotellada, pero se van a sustituir. Ahora, qué bien sería poder ver otros productos, otros tipos de productos, si se hubiesen dado, por ejemplo, cosas independientes, como, yo qué sé, bueno, cualquier cosa, sandalias de goma que venden en los supermercados, una cosa completamente independiente. Sería muy interesante ver que vis a vis eso
también cae, y cae en una proporción congruente. Y qué interesante también sería descubrir que para los que entendemos como complementarios, a lo mejor digo una chorrada, pero imaginemos como complementarios los vasos de plástico. Qué interesante sería y cómo nos ganaríamos en confianza en los resultados si viésemos que, comparando con vasos de plástico que son complementarios a las bebidas con azúcar añadido, realmente también vemos que estos vasos de plástico pues han caído también su consumo. Y dices, oye, pues ya han caído también los vasos de plástico. Pues empiezo a creerme realmente que es lo que está pasando aquí, es que han caído el consumo de bebidas azucaradas. Qué interesante sería tener otros tipos de controles un poquito más alejados de los sustitutos que estamos viendo aquí. Los resultados de los modelos con efectos dinámicos, es decir, cuando se ve lo que pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas de forma independiente, la figura 19 más o menos, a mí me da la sensación como que el efecto se difumina, pero no lo comentáis. Me gustaría que hubiese alguna aclaración al respecto. Y el último punto también es muy técnico, me lo voy a saltar porque quiero terminar rápidamente, porque me parece que me estoy pasando de tiempo. La descomposición del efecto es una de las tablas que os he enseñado. Hemos visto cómo cae el consumo absoluto de bebidas azucaradas. En realidad, esta parte del artículo requiere de un supuesto mucho más duro, mucho más restrictivo que lo anterior, porque ahora lo que quieres es estimar, identificar el efecto por cada uno, suponiendo que el 1 de mayo no ocurrió ninguna otra cosa. Y esto es me parece que es lo más duro de aceptar en el artículo, no me parece que le haga justicia al resto del artículo. Yo entiendo que está bonito el hacer esto de intentar la descomposición, pero yo intentaría que os diesen los datos sobre otros productos, otros controles para intentar identificarlo de esta otra manera. Es que este tipo de identificación está destrozando una parte importante de lo que hace bastante creíble estos resultados, que es el triple diff. Y lo último también, con respecto a la heterogeneidad, esta ya es la última transparencia. Bueno, no hay una presentación muy formal acerca de las diferencias por grupos, no hacéis las ecuaciones por separado. Yo diría pues hacer las juntas y hacer los contrastes para decirme que realmente las diferencias son significativas. Esto es una tontería, es muy fácil hacerlo y les va a salir bien. Luego me gustaría más ya terminar con una pequeña reflexión acerca de exactamente qué tipo de heterogeneidad estamos descubriendo aquí, ¿no? Porque, fijaos, distinguen entre regiones con de renta media alta respecto a regiones de renta media baja. Y aquí, claro, estamos hablando de un único supermercado y regiones que son muy grandes. De hecho, Judy lo ha reconocido en la presentación y yo creo que los dos estamos de acuerdo en que esto hace muy difícil la interpretación. En particular, si ocurre lo siguiente. Si los consumidores del supermercado tienen una renta media superior a los consumidores del mismo supermercado en una región con renta media baja, de acuerdo. Pero si los consumidores de este supermercado en particular, que es el 10%, siempre son consumidores de renta media alta, en realidad no estamos descubriendo ningún efecto renta. Pasa exactamente lo mismo con la obesidad. Si son todos unos tíos muy delgados que están obsesionados con la dieta, pues hombre, el comparar diferentes regiones, por mucho que en esas regiones haya más o menos gente obesa, los consumidores del supermercado son los mismos, con lo cual no tiene sentido la comparación. Es importante documentar esto y dar un argumento para convencerme de que me estoy equivocando de cabo a rabo. Y luego, además, hay otro problema con respecto al análisis de la heterogeneidad, y es que existen otras características que estén sistemáticamente asociadas con las diferencias de renta, las diferencias de obesidad. La interpretación de qué es la renta o la obesidad sería complicado por un problema de causalidad, y entonces uno tendría que dejarlo en un análisis descriptivo. No sé si este es el interés que habéis tenido, pero bueno, realmente me da la sensación que la renta media de una región es algo demasiado agregado y los datos son tan micro, son tan de buena calidad que también me da un poco de coraje ver que solamente podéis hacer esto. Sería fantástico, pero claro, la cadena de supermercados me imagino que van a decir que no, pero sería fantástico que nos diesen los resultados de los consumidores, claro, las características de los resultados. Como no lo tenemos, esto es lo mejor que se puede hacer y por lo tanto yo creo que hay que darle un aplauso a Judith por lo que han hecho. Muy rápidamente, porque también me interesa saber qué piensa la audiencia. Muchas gracias, Ricardo. Todos los comentarios son súper relevantes. Hay algunos que son fáciles de contestar, hay algunos que, como tú ya has visto, no tenemos los datos y por tanto no podemos hacer. Sobre el tema de los precios, y que es todo relacionado, ¿no? ¿Por qué aumentaron los precios, los mecanismos de control, si habían o no multas? Bueno, en este sentido,
la Generalitat lo puso en la ley, pero no estableció mecanismos de control como tal. En ese sentido, yo creo que la ventaja es que como el impuesto lo tenía que liquidar el distribuidor, y de distribuidor hay relativamente pocos, es relativamente fácil controlar a los distribuidores. Entonces, en ese sentido, al menos en el corto plazo, es relativamente creíble que el impuesto se trasladara al 100% al consumidor final. Y de hecho, yo tengo fotos de haber ido al supermercado y ver el precio de las bebidas, porque como están además una al lado de la otra, el precio de las bebidas azucaradas un 5, 10, 20% mayor que el precio de las bebidas light o cero. Entonces, esto en el corto plazo, como era un impuesto nuevo y no sabían, y estaba en la ley y tal, yo creo que en general todas las cadenas de supermercados en el corto plazo lo trasladaron al consumidor final. Es verdad que esto no está tan claro qué va a pasar en el medio o largo plazo, porque si no hay multas, si no hay mecanismos de control, entonces, bueno, pues a lo mejor no se cumple tanto al 100% como hasta ahora. Es verdad que la Generalitat conoce este problema y está pensando en mecanismos, en algún tipo de mecanismo de control que sea fácil de implementar. De momento no existen y estoy de acuerdo que en el medio plazo veremos qué pasa, si se cumple o no se cumple, pero al menos en el corto plazo, quiero decir las primeras semanas, que son los datos que tenemos, se trasladó. Esto es verdad que hay, como solo tenemos datos de un supermercado y solo datos de unos precios antes y unos después, sí que yo no tengo en el artículo, pero lo he mirado y así pasó. El índice de precios al consumo en Cataluña de las bebidas azucaradas subió y se mantuvo alto, mucho más alto que la media de los otros índices de precio, y esto es verdad si lo comparas dentro de Cataluña, pero también es verdad si lo comparas con el resto, con el índice de precios al consumo de las bebidas azucaradas del resto de regiones españolas. Entonces, en el corto plazo esto pasó, los precios aumentaron. Estoy totalmente de acuerdo que no sabemos qué va a pasar en el medio plazo si no hay mecanismos de control por parte de la Generalitat. Los incentivos para las empresas productoras. Tú me decías, pierden negocio. No estoy tan segura porque he mostrado que el 75% de la disminución en el consumo de bebidas azucaradas se traslada a bebidas cero y light. Y son los mismos productores los que venden un tipo de bebidas que el otro tipo de bebidas. Son las mismas marcas que tienen los productos light y los productos azucarados. Entonces, como la mayoría de sustitución se va a las bebidas light y cero, los productores yo creo que no van, y de hecho cuando se publicó el artículo, algunas de las cadenas más importantes, de los productores más importantes, dijeron que no habían notado una disminución sustancial de las ventas, y yo creo que esto es porque los otros productos también son suyos. Entonces, y hablando con productores también, yo creo que su incentivo también es a fomentar este tipo de bebidas menos, o de momento que sepamos, menos negativas, con menos efectos negativos sobre la salud. Y además es que para ellos es más barato. No sé si hay alguien aquí de la industria, pero por lo que tengo entendido es más barato usar edulcorantes que usar azúcar. Entonces, los incentivos para la industria yo creo que están bastante alineados, o al menos no se van a oponer de manera frontal. Además, es que, como he mostrado en una gráfica, es una tendencia mundial este tipo de impuestos. Así que, por lo que se ha visto en el caso del Reino Unido, por ejemplo, es que el gobierno inglés anunció que iban a introducir este impuesto 2 años antes de que entrara en vigor. Entonces, lo que se ha visto en estudios académicos en el Reino Unido es que las industrias empezaron a reformular los productos durante estos 2 años para bajar la cantidad de azúcar, para buscar sustitutos no calóricos para este tipo de bebidas. Entonces, yo creo que la industria, me da la impresión, por lo que he visto yo, que está bastante concienciada y bastante puesta en esta reformulación, porque es una cosa que está pasando en en muchos países.
En el sentido de que los establecimientos solo tenemos datos de un supermercado, es verdad que es un consumidor de renta media o alta, que va a este tipo de supermercados. Entonces, estoy de acuerdo que es muy posible que por eso no encontremos diferencias cuando lo miramos por regiones más ricas o menos ricas, porque el consumidor es bastante parecido, pero sí que vemos diferencias, aunque pequeñas, pero sí que vemos diferencias cuando lo miramos por región de obesidad. Me hubiese encantado poder mirar otros productos. Hay evidencia en la literatura en alguno de estos otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, hay evidencia de que los consumidores, como bajan el consumo de bebidas azucaradas, también bajan el consumo de otros tipos de productos con un alto contenido graso, como por ejemplo helados o patatas fritas. Estos son productos que no tenemos en nuestra muestra porque no lo pensamos en el momento en que pedimos los datos. Me hubiese encantado ver qué pasa con estos otros tipos de productos. Esto no lo tenemos, no lo podemos mirar, pero estoy de acuerdo que pueden haber efectos de otro tipo de productos complementarios como los helados o otros productos con alto contenido graso. Ya está, yo creo que... Pues ahora vamos a dedicar el tiempo que nos queda a preguntas que podáis hacer desde la audiencia a cualquiera de los tres ponentes que han hecho un trabajo tan excelente. Belén. Yo tengo una pregunta en relación... ¿Quieres decir tu nombre? Sí, soy Belén Crespo y bueno, voy a empezar a trabajar en el Plan 2030 de Desarrollo Sostenible, en el Alto Comisionado del Plan 2030. Entonces, a mí en este caso, pero bueno, no tiene nada que ver la pregunta que voy a hacer, no es casi como consumidora o como persona que ha trabajado en temas de salud pública. A mí me preocupa la comunicación. Yo querría saber de qué manera se hizo la comunicación, en este caso a los consumidores, de que se iba a poner en marcha la medida, por qué tipo de profesionales, pues cómo se dijo que esto era una medida de salud pública y que no era una medida pues, que era únicamente una medida económica, ¿no? O de control del consumo, sino que tenía una ventaja para todos los consumidores. Y luego también, en el caso de que se haya hecho así, si no crees que de alguna manera si esa campaña hubiera estado bien hecha y bien dirigida a la población y lo hubiéramos concienciado, al menos un poco, de lo que podía estar pasando, pues de alguna manera podía haber influido en el resultado del estudio. Es eso. Gracias. Gracias por el comentario. Yo creo que hay dos cosas aquí. Creo que las campañas solo de información son efectivas, pero no son excluyentes con las medidas fiscales. Es decir, si podemos hacer campañas de concienciación y medidas fiscales, pues mucho mejor porque el efecto se amplifica. El impuesto se acordó entre los departamentos de la Generalitat de Salud y de Hacienda. O sea que sí que es verdad que fue una estrategia conjunta, pero que yo sepa no hubo ninguna campaña explícita de concienciación. Lo que sí que pasó es que cuando en algunos de los supermercados, y esto no estaba en la ley, pero desconozco por qué algunos lo hicieron y algunos no, cuando ibas al supermercado a comprarlas y ibas a la sección de bebidas azucaradas, cuando veías el precio que era mayor en unas que en otras, sí que había en algunos supermercados carteles diciendo que el precio era mayor porque este tipo de bebidas estaban sujetas al impuesto de bebidas azucaradas. No había información de salud, pero sí que daba este mensaje de están sujetas a un impuesto, con lo cual algunos de los consumidores sí que pueden haber pensado, pues pueden ser malas, ¿no? Pero no hubo una campaña de concienciación más que las que han habido desde hace tiempo, desde la sección de salud, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que a lo mejor las dos son más efectivas, seguramente, pero yo creo cuando dicen no, pero se podía haber obtenido lo mismo solo con campañas de información. Yo no estoy de acuerdo. Creo que son complementarias y no excluyentes. ¿Podría comentar? Sí. Si no os importa. De hecho, es una pregunta muy interesante. Perdonad que me meta. Es una pregunta muy interesante y a lo mejor es una cosa que queréis intentar evaluar, porque
yo no sé muy bien la evidencia empírica sobre los efectos a corto y medio plazo de las campañas de información, pero probablemente es diferente que los efectos a corto y medio plazo de los impuestos. Si las empresas se están neutralizando a medio plazo y es una posibilidad y tenéis suficientes datos, el impuesto, pero si realmente ha sido a través de la información el resultado, eso tendría que aparecer. O sea que a lo mejor queréis explorar esta posibilidad de identificación. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, los precios... Claro. Sí, sí, sí. Hay que suponer que los impuestos, en cuanto se reduce la incidencia, el impuesto ya deja de tener su efecto, Sí. pero si ha habido la campaña, además de que da la sensación de que tuvieron campaña gratuita, ¿no? Porque fue muy polémico, entonces... Fue polémico, sí, pero no, sí. En el momento, la semana antes de, o sea, en abril, ¿no? Antes del 1 de abril, que era cuando tenía que entrar en vigor, sí que se hizo... hubo mucha información en la tele y tal diciendo que se iba a posponer durante un mes. Pero campaña de decir estos productos son malos para la salud y tal, no. Como tal, no. Buenas tardes, soy Jara Pérez, científico titular del CSIC en temas de nutrición y quería agradecer en primer lugar a la Fundación y a los ponentes el presentar este acto y quería hacerles dos preguntas. Una es en relación a los resultados que han mostrado y el aumento de bebidas light, cero como consecuencia. ¿Hasta qué punto creen que no se puede estar creando un nuevo problema de salud pública queriendo combatir uno? Me refiero a que la doctora ha presentado en su introducción que los edulcorantes también presentan una serie de problemas y sobre todo si aumentamos su consumo en gran medida, los edulcorantes tienen unos límites de seguridad en los que se pueden consumir sin que haya problemas. Hasta el momento estábamos muy lejos de esos límites de seguridad, pero ya está empezando a ocurrir en países como en Chile, donde por otro tipo de políticas se está aumentando el consumo de productos ricos en edulcorante, donde se están empezando a alcanzar esos límites de seguridad. Entonces, quería saber su opinión sobre ese punto. Y por otro lado, respecto a los zumos, que como han comentado quedaron excluidos de este impuesto, pero realmente la recomendación firme de la OMS, a la que hizo referencia la doctora Monereo, incluye allí los zumos, también los zumos naturales, porque realmente la OMS de lo que habla es de azúcares libres, no de azúcares añadidos. Y entonces se plantea que desde un punto de vista metabólico esos azúcares, incluso aunque sea un zumo natural, tendrían los mismos efectos en el organismo. Entonces quería saber también su opinión. Bueno, tienes toda la razón. Yo personalmente, que el tema de los edulcorantes me ha interesado y lo he revisado en profundidad, sí que es verdad que la seguridad parece asegurada en el sentido de que las cantidades a las que podemos llegar con el consumo normal medio de edulcorantes es baja, pero sí es cierto que si se deriva el consumo de azúcares hacia edulcorantes, pues lo que has comentado es cierto, que podemos empezar a entrar en unos límites complejos. Y yo además tengo una duda razonable de si el hecho de esta medida aislada va a repercutir en la obesidad. Yo sinceramente creo que no. O sea, creo que a esto, y aquí está el doctor Rodríguez Artalezo, que es un súper experto en salud pública, es que esto o juntamos todas las medidas a la vez o van a sustituir un alimento por otro y vamos a lo mejor crear un problema más que una solución. Totalmente de acuerdo, o sea, la fruta hay que comerla en pieza y desde el punto de vista de la nutrición es agua con azúcar, con una pérdida absoluta de productos beneficiosos como son las vitaminas que les acompañan, etcétera, y yo creo que hay que reducirlos lo más posible y hay que pasar a la fruta en pieza, de acuerdo. Yo, solo un breve comentario sobre esto. Sí que es verdad que existe la idea de introducir impuestos sobre otro tipo de productos, ¿no? Para hacer una estrategia más como algún tipo de grasas que son muy perjudiciales y tal. Pero lo que sé yo, que los problemas que se ha encontrado la Generalitat solo con uno de estos impuestos, el de bebidas azucaradas. Entonces, yo creo que ellos, por las conversaciones que he tenido con ellos, lo que quieren es mantener el principio de proporcionalidad y primero introducir este impuesto, ver cómo funciona, ver si tiene impacto, si no, y luego intentar progresivamente, porque sé que el tema de las grasas se lo plantearon también, pero primero que... Bueno, es complicado introducir tantos impuestos a la vez y segundo que creo que es mucho más difícil de delimitar
el tipo de grasa, la cantidad, o sea, va a ser un impuesto más complicado de definir. Este es relativamente fácil. Y el tema de los zumos, yo creo que lo hicieron, o sea, los zumos que tienen solo azúcares naturales son los que están excluidos del impuesto. Los que tienen azúcares añadidos sí que están sujetos al impuesto. Pero yo creo que lo hicieron porque les facilitaba mucho más la definición del tipo de producto tasado. Creo que este fue un punto en el que tuvieron mucha discusión, porque la gente de salud quería incluir los zumos también, pero al final, por simplificar el impuesto, los zumos naturales quedaron excluidos. Di tu nombre. Habéis hablado de la fructosa y de la glucosa, y no de la sacarosa, que es la que puede tener muchos más problemas de tipo económico, porque es la que se produce más masivamente. Pero la sacarosa es un producto que deriva de la propia glucosa. No, la sacarosa es un disacárido, la glucosa es un monosacárido. Sí, pero que son dos moléculas de... Sí. Claro. Entonces no se habla de la sacarosa. Sí, o sea, entra en ese paquete. Lo que pasa es que yo lo he puesto así para simplificar, pero la sacarosa es exactamente igual. O sea, entra ahí... Pero es la que se fabrica más industrialmente. Es que esa es la que realmente está metida, es la dulce, pero que son dos moléculas de glucosa, o sea, que es lo mismo. Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Fernández, soy médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Instituto Carlos III. También hemos hecho un estudio también comparando el impacto del impuesto en Cataluña y nos da sobre el consumo, no sobre venta, nos da resultados muy coherentes. Y quería preguntar a Judith, concretamente, que hiciera un poco de análisis político y sus razones concretamente por qué en Cataluña se ha conseguido implantar un impuesto a pesar de la oposición de la industria. Y sin embargo el gobierno central estatal es reacio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria es reacia, pese a que las recomendaciones de la OMS son las mismas, la evidencia es la misma. ¿Qué factores cree que ha habido en Cataluña para que se haya podido implantar el impuesto? Gracias. Bueno, no voy a hablar de política, obviamente, pero lo que sí que puedo decir es que era la segunda vez que se intentaba en Cataluña. Se intentó una cosa muy similar en 2010 y al final la industria ganó. O sea que tenían ya, creo que la ley redactada y al final no salió, la suspendieron. O sea que en realidad era la segunda vez que se intentaba. Y por lo que yo he visto, yo creo que ahora la industria está muy concienciada, porque es que el mercado que tienen en Inglaterra, por ejemplo, es brutal. El mercado que tienen en Estados Unidos es brutal. Y hay 7 ciudades, las más grandes de Estados Unidos, que ya tienen este impuesto. En Inglaterra ya está el impuesto. Entonces yo creo que me da la impresión, y por lo que he leído, por lo que veo, que están muy concienciados en reformulación y en fomentar las bebidas con edulcorantes no calóricos. Entonces yo creo que ahora es mucho más fácil que hace 8 años o que 7 años, porque como digo, en 2010 se intentó en Cataluña y no salió. Ha pedido la palabra el profesor Rodríguez Artalejo. Sí, muchas gracias. Yo quería felicitar a todos los ponentes por sus excelentes intervenciones. Coincido con la doctora Susana Monereo de que esta medida por sí sola es insuficiente y que habría que integrarla en un conjunto de baterías de salud pública. Y tengo 3 o 4 curiosidades muy rápidas. Primero, ¿hay una idea de cuánto dinero se ha recaudado por este impuesto en total durante el 2017? Y segundo, ¿a qué se ha dedicado? Segunda pregunta, ¿hay información si esta misma sustitución, estos resultados que interpretamos como sustitución de bebidas azucaradas por bebidas no azucaradas, se ha producido también en otras zonas de España donde no se haya aplicado el impuesto? Porque la idea que tengo yo es que está disminuyendo el conjunto de ventas de bebidas azucaradas en todos los sitios y no ocurre al menos lo mismo con las light. Tercero, cuando se ha comentado
que esto equivale a una reducción de 80 calorías al día por persona, esto es mucha reducción. Esto tiene efecto en el peso de las personas si se mantiene a largo plazo. Pero claro, esto asume que el resto de la dieta se ha quedado igual y que lo único que ha cambiado es que se ha reducido la ingesta de calorías. Y yo quería por esta fuente. Y quería preguntar que qué evidencia hay del efecto, primero en España, segundo en otros países, de este tipo de medidas sobre el conjunto de la dieta, que es lo que se sabe que tiene efecto sobre la obesidad. Y eran mis pequeñas preguntas. Sobre la recaudación, hay información sobre los 2 primeros trimestres de recaudación, pero como yo no estoy en la Generalitat, no me acuerdo de la cifra, la he visto, pero como son millones, no me acuerdo exactamente de la cifra. Lo que sí sé es que es menor de lo que habían planificado, lo cual es coherente con la reducción del consumo. Ellos habían hecho una estimación de cuánto iban a recaudar si el consumo no variaba. Y lo que han visto, no me acuerdo los millones, pero está publicado, es información abierta. Lo que han visto es que han recaudado menos de lo que ellos habían estimado, y ellos, esto es consistente con la idea de que el consumo ha disminuido y por eso la recaudación ha sido menor. ¿A qué se dedica? Esto va a ir, por lo que dicen, no sé qué van a hacer después, pero en teoría esto va totalmente a dinero que se va a gastar en el Departamento de Salud, en temas de campañas de información nutricional, de fomento del deporte, etcétera, etcétera. Esto es lo que se dice, no sé qué va a pasar, ¿no? En cuanto a otras regiones, los datos que tenemos son solo de Cataluña, entonces no sé qué ha pasado en otras regiones, pero sí que lo que quiero destacar es que nosotros lo que estimamos es el cambio en el consumo que se da a partir de la semana, porque tenemos datos semanales, en la que se introduce el impuesto. Entonces, sí, como comentaba Ricardo, puede ser que haya habido alguna otra cosa en la misma semana que haya afectado el consumo de bebidas azucaradas, pero no el consumo de bebidas light cero, pero es mucha coincidencia. Entonces, yo creo que en ese sentido los resultados son bastante robustos, en el sentido de que tenemos datos a nivel temporal muy desagregado. Y respecto a otro tipo de productos, como comentaba, hay alguna evidencia en impuestos en Dinamarca que se introdujeron al mismo tiempo para bebidas azucaradas y para algún tipo de grasas, pero como he dicho antes, el aumento de precios fue muy bajo, entonces no estiman efectos sustanciales en reducciones del consumo, y lo que sí que tengo conocimiento, no sé si la doctora después puede añadir algo, es que en el caso de Estados Unidos, en el caso particular de la ciudad de Berkeley, sí que se vio que había algún tipo de productos complementarios con alto contenido en grasa, como comentaba, helados y snacks, que sí que se reducía, porque no consumen bebidas azucaradas y dejan de consumir algunos de estos productos. Yo no sé, la verdad es que no he leído lo de Berkeley, pero sí que sé que ciudades como Oklahoma y tal, que han hecho, los resultados han sido muy, muy espectaculares. A ver, mira, una reducción de 84 calorías día es casi un 10% de las calorías de la dieta, es brutal. Esto, 84 semanal, bueno, porque eso serían casi 2 kilos al mes de pérdida de peso. O sea, sería una dieta... No, semana. Pero estoy de acuerdo que como no tenemos información del tipo de consumidor que deja de consumir, no tenemos información individual de las personas, entonces hemos hecho una estimación a grosso modo. Manuel García-Goñi. Gracias. Soy Manuel García-Goñi. Bueno, felicidades a todos los ponentes, me ha parecido maravilloso, además me parece un trabajo súper interesante. Yo quería preguntar cuál es la importancia que tiene en cuota de mercado el tamaño pequeño y el tamaño grande de bebidas, porque en los supermercados probablemente
o sea, quiero decir, si he entendido bien, el efecto más grande o más significativo lo habéis encontrado en las botellas grandes, lo cual tiene bastante sentido porque las botellas pequeñas o las latas o lo que sea, probablemente es lo que la gente se compra fuera del supermercado. Es decir, igual en una máquina de vending, que por cierto, en esa máquina de vending probablemente también debería haber subido el precio, que no sé si lo han hecho, porque para echar las moneditas es probablemente un poco más complejo, ¿no? Entonces yo no sé cuánto de éxito ha tenido esa tasa en ese tipo de productos fuera del supermercado, que también en teoría está dentro del objetivo de la tasa. No tengo una respuesta global, pero lo que sí que te puedo decir, porque yo me he fijado mucho en muchas máquinas de vending, que en las que yo he visto sí que hay un precio diferente de las bebidas azucaradas y las bebidas light. Obviamente en las latas el aumento de precio es muy pequeño. Por ejemplo, en las máquinas de vending de la universidad, las bebidas azucaradas valen €1 y €1,05, las azucaradas, y las light valen €1. La diferencia es 5 céntimos, no es una diferencia brutal, ¿no? Pero sí que hay, de momento, sí que ya te digo, no lo sé en todos los lugares, en todas las máquinas de vending, pero normalmente las máquinas de vending también están controladas por pocas empresas y yo creo que si en general lo que yo he visto es que hay variación de precio, en general habrá habido en todas. Pero ya digo, no sé, no tengo información exhaustiva porque los datos son del supermercado. Pero yo lo que he observado es que sí que hay diferenciación, al menos de momento, también en las máquinas de vending. Lo que es más difícil es en los bares y restaurantes. Esto sí que... bueno, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado y lo veo como mucho más difícil. Lo que sí que tengo evidencia anecdótica, ¿no?, de que sí que en algunos bares y restaurantes, por ejemplo, los combinados sí que han pasado a hacerlos con bebidas light y ceros, porque para ellos el coste es menor de comprar una bebida azucarada o una bebida light y cero. Y, por ejemplo, los combinados, no sé, la sangría, los cócteles y tal, sí que tengo evidencia anecdótica de que algunos restauradores sí que han pasado a comprar así de manera industrial las lights y ceros porque disminuye su coste. Yo me gustaría decir que me ha gustado mucho los productos de los obesos. Las personas con obesidad tienen tendencia a beber 2-4 litros al día de Coca-Cola, Coca-Cola o sobre todo de Coca-Cola. Y yo creo que ahí sí que se va a poder ayudar mucho. Eso sí que me ha gustado y me parece que eso sí que va a tener repercusión. Muy bien. Pues ha pedido la palabra Marian Dalré, que ya entramos en la fase final. Marian Dalré es la coordinadora técnica de la Estrategia contra la Obesidad Nacional de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ahora tiene la palabra, si quieres hacer alguna pregunta, naturalmente la haces. Y luego ya concluimos dando la palabra a Jesús Mari Fernández, que es portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso. Todos los demás portavoces estaban también invitados, pero no les veo por aquí, así que no les puedo dar la palabra. Y con eso ya cerramos la sesión. Pues nada, muchísimas gracias. A mí también me ha parecido interesantísima toda la exposición. Yo había tenido la oportunidad de estar con los compañeros de la Generalitat, lo hemos analizado todo. La verdad es que desde el punto de vista técnico estamos preparados para estas iniciativas hace mucho tiempo porque son una de las medidas que se baraja políticamente desde la OMS y desde la Unión Europea, ¿no? Son difíciles de aplicar, implican muchas cosas, los resultados han sido heterogéneos. Hay países que han implantado los impuestos y algunos se han retirado. A mí me parece que el modelo francés es un modelo muy importante porque aplica impuestos no solo a las bebidas con azúcar, sino también a las bebidas con edulcorante y, por lo tanto, sí que pone el acento en ese consumo excesivo en ese grupo de alimentos. No obstante, la agencia está preparadísima para cualquier decisión política. Esta medida, como decía el doctor Artarejo y Susana Monereo, es una más de varias que hay que aplicar. Estamos en ello.
vamos a aplicar alguna otra de las que están ahí evidencia. Estos artículos nos vienen muy bien para aportar evidencia y serán valorados, ¿no? Lo que pasa es que luego hay decisiones políticas de otro nivel, ¿no? Pero en general es muy bueno que haya estos debates y que se pongan visible el problema de la obesidad, que es un problema tremendo en general y de salud pública grave. Y yo creo que cualquier medida que se implemente es complicada, pero son firmes. Nosotros estamos ahora con la reformulación, pero va a haber otras medidas ligadas a la obesidad, ligadas a la reducción de la publicidad, al FOP, a los etiquetados que se van a implementar pues en un periodo de un año y medio, seguro, vamos. Entonces, bueno, son diferentes teclas del piano que ir tocando para que al final suene bien la melodía y bajemos en la prevalencia, ¿no? Pues nada, muchas gracias. El doctor Fernández. Bueno, pues gracias, Félix, por invitarme y felicidades a los autores por un trabajo que, en fin, sobra decir, viniendo además de donde viene, del CRES y de los dos autores, pues el valor, el rigor metodológico y el valor que tiene y que aporta al debate, ¿no? Pero Safe Harbor, ¿no?, que dicen, hablo a título de Jesús Mari Fernández, no hablo a título de portavoz del Partido Socialista. Yo me considero en este debate un médico salubrista con un contrato temporal de 4 años en el Congreso de los Diputados, pero mi argumentación y mis reflexiones son más desde el punto de vista de salud pública. Y las voy a anunciar telegráficamente, son varias. La primera es, lo que queremos combatir es la obesidad, no es necesariamente el consumo de azúcar. Entonces, en la obesidad influyen, como bien ha dicho Susana, el consumo de azúcar, grasas y la falta de ejercicio físico. Entonces, como a los políticos les suelen dar una pistola con 1 o 2 balas, la pregunta es, ¿qué es mejor, actuar sobre las grasas, actuar sobre el ejercicio o actuar sobre las bebidas azucaradas? Porque a lo mejor es mejor poner un precio mínimo más alto o un impuesto sobre las tasas planas, las tarifas planas de Internet para evitar que nuestros chicos estén sentados 24 horas delante de un televisor, ¿no? Entonces, tema de oportunidad en una cosa y objetivo, ¿cuál es? Es reducir la obesidad, que efectivamente es un problema. Segundo, vamos al tema de las bebidas azucaradas. Podemos intervenir sobre el precio, podemos intervenir sobre el tamaño, podemos intervenir sobre la disponibilidad de esas bebidas u otras alternativas, como el agua, y podemos intervenir sobre las funciones de promoción de esas bebidas. La industria alimentaria y la industria de bebidas azucaradas, pues imaginaos qué compañías están detrás, son tremendamente sofisticadas en sus estrategias de marketing y de publicidad. Entonces, yo creo, es útil, sabiendo que los impuestos siempre son mal percibidos por la población y por los sectores afectados, incidir más en la promoción junto con la industria. A lo mejor se consigue lo mismo simplemente haciendo que las bebidas azucaradas estén en lo alto del lineal y las no azucaradas estén a tiro de mano, ¿no?, como saben muy bien los que colocan los alimentos. O las promociones que se hacen a favor de un tipo de bebidas o de otras a través de los anuncios, las etiquetas, en fin, todo este tema del marketing yo creo que es fundamental y a lo mejor es mucho más potente que el tema de los impuestos. Yo tengo que decir que he venido de pensar que los impuestos a las bebidas azucaradas eran buenos a pensar cada vez ser más escéptico sobre esto. El tema de los patrones de consumo me parece crucial, porque no es lo mismo el patrón de consumo de bebidas azucaradas en Estados Unidos que en España, seguramente. Habéis puesto ahí esa gráfica que dice, no, es que esto era fiesta de San Juan y final de curso. Pues igual lo que tenemos que hacer es controlar el botellón y poner un límite a los grandes envases y promover que, por ejemplo, las compañías pongan disponibles, en vez de latas de 33, latas de 25, como ya están haciendo con otras bebidas, como por ejemplo la tónica y otros así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto son cosas que tenemos que pensar. El tema de la autorregulación, las compañías ya están sustituyendo las bebidas azucaradas por las bebidas light. Entonces, yo no sé si, incluso yo diría que
no recuerdo de memoria los datos, pero que la tendencia es tan decreciente como la que se ha podido producir en Cataluña por la imposición de impuestos. Entonces yo creo que hay que sumarnos a esas estrategias, pero con muchas dudas también, como alguien decía, de si esta sustitución por edulcorantes no puede tener un efecto perjudicial a medio y largo plazo. El tema de los impuestos, yo creo que así como estoy tremendamente convencido que en el tabaco tiene un efecto inmediato, pero claro, en el tabaco no hay sustitución por nada que no tenga tabaco, en las bebidas sí. Y por otra parte, el precio del tabaco es suficientemente alto como para que los crecimientos de impuestos sean cada vez más disuasivos. En el tema de las bebidas azucaradas, yo no sé qué influencia puede tener unos pocos céntimos en el consumo, y por otra parte, estoy convencido que lo de obligar por ley a que se repercuta en el precio final es un brindis al sol, porque las compañías lo deducirán del precio y lo absorberán en el precio con toda seguridad. Esto de las promociones de días sin IVA, hombre, es evidente que el IVA lo siguen pagando ese día que venden, pero simplemente absorben en el precio el impuesto correspondiente, ¿no? Y luego, simplemente decir, el problema de la industria que está en contra de los impuestos a las bebidas azucaradas no es los fabricantes de bebidas. La industria que está en contra son los productores de azúcar. Y que sepamos que cuando ponemos un impuesto en contra de Coca-Cola o de Pepsi-Cola o de estas empresas, quien realmente sufre ese impuesto son los productores y agricultores que producen el azúcar, no esas compañías que van inmediatamente a sustituir esas bebidas por otras. Entonces, bueno, son muchas reflexiones, pero a mí me hacen, estando absolutamente convencido que la lucha contra la obesidad es una prioridad absoluta de los sistemas sanitarios, tengo dudas de que esta sea la mejor de las estrategias, teniendo en cuenta que hay muchas otras que se pueden tocar. Muy bien, pues estas palabras yo creo que podemos concluir en punto, como teníamos programado, y que los ponentes se han ganado un buen aplauso por parte de todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.